Hoy te hablaré acerca de una situación muy interesante que está sucediendo en las sociedades actuales y en estas nuevas generaciones, que sería el pro derechos y para abajo las obligaciones. Así que sin más que decir, comencemos. Como te lo dije al inicio, esto va más referido hacia las nuevas generaciones que pues a través de los años hemos visto una mejora y una ampliación dentro de los derechos que tenemos como seres humanos. Hemos validado los derechos para personas de diferente género, de diferente sexualidad, orientación sexual, de diferente color de piel e incluso hemos validado derechos para algunas religiones. Esto no digo que sea malo, al contrario, es demasiado beneficioso para la sociedad, porque solo demuestra que hemos avanzado como la misma sociedad para poder encontrar y validar a los diferentes grupos que tenemos en minoría. Pero así como se han agrandado todos estos derechos, también ha causado que se empiecen a minimizar las obligaciones, y debemos de entender que los derechos van junto con las obligaciones. Pero sí, esto ha causado que se empiece a perder la unión de la mano que existe entre los derechos y las obligaciones, y lo hemos visto más que nada en estas nuevas generaciones, pues principalmente tenemos el derecho de la educación, que todo el mundo exige. Pero, ¿se ponen en práctica los deberes que constituyen a este derecho? Pues no. Lo hemos visto mediante el desempeño de la mayoría de los estudiantes que no cumplen con los deberes que se les piden. Y esto es algo muy interesante porque incluso lo vemos dentro de las familias, donde a los hijos se les inculca que el derecho a la educación es una obligación, cuando realmente se les debería de enseñar que la educación no es una obligación, sino es un privilegio mediante tu derecho. Por otro lado, si vamos al aspecto laboral, existen muchos trabajadores que exigen buenos salarios, pero hay muchos de estos mismos trabajadores que exigen buenos salarios que realmente no ejercen bien sus labores o no cumplen con las labores que se les pide en el trabajo. O como simples personas, nosotros en una sociedad en la que vivimos siempre creemos que la gente debe de darnos lo que nosotros queremos o actuar de la manera que nosotros queremos, pero nosotros mismos no actuamos de la manera que las demás personas quieren. En el ámbito familiar lo podemos ver a partir de los hijos, que piden que los padres les den todo, que piden que los padres los entiendan, pero a su vez muchos de estos hijos no entienden, no comprenden y no ayudan aunque sea con una mínima labor en el hogar para apoyar a sus padres. Y el principal de estos derechos que se ve afectado y que se ve más manipulado dentro de este ámbito es el derecho a la libertad de expresión. Claro que este derecho tiene mucho trasfondo histórico y pues principalmente se refiere a todas esas personas que durante millones de años no podían expresar las opiniones o los sentimientos que ellos tenían porque simplemente o eran castigados con cárcel, castigados con muerte. Tenemos casos muy importantes como el de Leonardo Bruno o el de Galileo Galilei, que los vimos en el siglo XVI y en el siglo XVII y fueron juzgados por la religión católica. A pesar de esto, pues hemos visto un gran avance, ya la mayoría de los países permiten una libertad de expresión alta e incluso hay algunos países que todavía no logran avanzar de esta manera, pero se sigue buscando y luchando por esto mismo. Lamentablemente, a través de obtener los derechos vamos olvidando las obligaciones y de la mano que vienen estos temas. Principalmente el valor más afectado es el del respeto. Y a través de esto se ha creado el llamado discursos de odio, o como lo conocen en las redes sociales, el hate. Son discursos que incitan a la violencia, ya sea contra un grupo social, contra una etnia, contra un color de piel, contra una orientación sexual o incluso contra alguna religión. De esta manera hay discursos muy llamativos como el de los implantes nazis, que podrás decir que funciona de una manera, pero realmente no podemos dejar de reprocharle que sea un conducto que incita al odio. Lo preocupante aquí no es la manera en que se expresa la persona, sino más que nada el incitar a odio a las demás personas. Y como nosotros somos personas que normalmente repetimos lo que escuchamos, hace que ese odio vaya creciendo de una manera desvergonzada. Aquí vamos a hablar acerca de una propuesta muy interesante que fue realizada por Karl Popper, que fue un filósofo muy importante, y es algo que muchos de ustedes tal vez se estén preguntando. Normalmente de pequeños, o como lo mencioné anteriormente, se nos debe de entender y se nos enseña que debemos de respetar las opiniones y la libertad de expresión de todas las demás personas. Sin embargo, lo que propone Karl Popper es que realmente las leyes están mal y no todos los discursos deben de ser respetados y ser validados, haciendo énfasis en los discursos de odio, que son principalmente de los que estamos hablando en este video, los cuales no deberían de entrar en la categoría de la libertad de expresión. Porque si nosotros respetáramos este tipo de discursos, terminaríamos con que la tolerancia respete a la intolerancia. Y totalmente, si lo vemos, cumple una falacia y estarían contraponiéndose los dos, haciendo que uno de los dos tenga que negarse completamente. Y aquí el caso debería de ser el segundo,
no deberíamos de tolerar la intolerancia. Recordemos que así como exigimos los derechos, debemos de cumplir las obligaciones que tenemos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Te agradezco mucho que te hayas quedado hasta el final del video. Si te gustó, dale like, no olvides suscribirte. Esto sería todo, nos vemos en próximos videos. Adiós. No te vayas sin suscribirte, darle like y compartir este video. Aquí te estaré dejando otras recomendaciones de videos para que te las pases y las veas. Adiós.